Is it you I keep thinking of? Should I feel like I do? I've come to know that I miss your love, while I'm not missing you. We run till it's gone, et les fleurs du mal won't let you be. You hold the key to an open door. I've been waiting for, in this perfume of pain, to forget when I needed more of love's endless refrain. We live and we pray pour les fleurs du mal. I've lost my way. What is done will return again. Will I ever be free? From the fleur du mal, mon amour fatal. Comme la fleur du mal. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de la ortopedia mixta. Para nosotros es un placer y un honor tener aquí al doctor Amado González Moga, que bueno, pues ya hemos trabajado ya mucho tiempo con el doctor. El doctor es egresado de la Universidad de la Anáhuac, ahí hizo su carrera profesional como médico general. Y la especialidad de ortopedia y traumatología la hizo en el Hospital de Satélite, por si ustedes no lo conocen, está en el Estado de México, más cercano al Hospital de Lomas Verdes. Y él hizo la subespecialidad en cirugía de columna en el Hospital General Avilla, que también aquí la tenemos cerca en la parte norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues él tiene mucho currículum, dentro de ellos, bueno, pues él es profesor de cirugía de columna de alta especialidad en el Estado de México, en el Centro Médico Ecatepec, que está aquí como a 40, 50 minutos. Y bueno, pues el doctor también trabaja en el Hospital Metropolitano, tiene muchas funciones en la parte médica y también algo en las partes administrativas, relacionadas a proyectos logísticos que tienen que ver mucho con la cirugía de columna. Pues el doctor, creo que él ha viajado por todo el mundo
para saber pues casi prácticamente todas las técnicas que hoy rigen en algunas partes como Italia, Francia, Estados Unidos. Y bueno, pues aquí en México el doctor pues hace todas las técnicas quirúrgicas de todos aquellos pacientes que tienen una patología de la columna vertebral. Y doctor, pues nuevamente, compañero, amigo, pues para nosotros es un honor tenerte aquí y que nos hables sobre la experiencia que tienes en relación a la endoscopía de la columna lumbar a través de una técnica que es de láser. Y bueno, también agradecerle a la empresa BR Medical que nos han dado todo ese apoyo y esa logística para que hoy en día platiquemos un rato con el doctor y nos dé toda su experiencia que tiene al respecto de la cirugía de láser. Doctor, adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Parte de que estemos aquí es para darles un poquito de la experiencia que tenemos nosotros con esta técnica que es disectomía endoscópica, ¿sí? Este tema hay controversias, hay quienes dicen que no funciona, hay quienes dicen que sí funciona. Yo lo que les voy a dar es un poquito de mi experiencia, las indicaciones técnicas, ¿sí? Y algunos casos que tenemos ahí, sobre todo los casos que tienen más tiempo ya con nosotros de cirugía. Bueno, ya me presentó el doctor, estoy trabajando con él en las mañanas, ahí en el Centro Médico de Ecatepec. Ahí tenemos nosotros el curso de alistamiento en cirugía de columna, y estamos llevando ahí con el doctor Gabriel Huerta, que también es un cirujano y que también nos apoya mucho con la enseñanza y la formación de nuestros residentes. Bueno, pues ese es nuestro hospital, el Centro Médico de Ecatepec. Ahí nos encontramos trabajando todas las mañanas. Bueno, es muy importante saber, les voy a dar una pequeña introducción para que veamos la importancia de lo que es el dolor, sobre todo el dolor discógeno, ¿no? Y muchas veces también el dolor facetario, que también este tipo de equipos lo podemos usar para este tipo de padecimientos. Vamos a ver, ¿sí?, que el dolor lumbar tiene múltiples etiologías. Casi siempre todos ven el dolor lumbar como el disco, ¿no? Todo el mundo ve el dolor de espalda y dicen, una hernia de disco, ¿no? Muchas veces no es una hernia de disco como tal la que nos está provocando el padecimiento de la columna, y ya lo he visto muchas veces que llegan y van y se entran a quitar el disco, ¿no? Y bueno, de ahí vienen las complicaciones a los pacientes, ¿no? Sobre todo en el paciente joven. En el paciente joven que realmente tiene una columna no tan lastimada, y bueno, estamos viendo que hacen cirugías muy agresivas, cirugías de tornillos, complicaciones, cuando probablemente todavía no es el momento de hacer un procedimiento de este tipo, ¿no? Vamos a ver que 60-90% de las causas, ¿sí?, provocan una incapacidad de menores de 45 años. ¿Esto qué es? En pacientes trabajadores, gente trabajadora. Tanto ustedes como nosotros nos encontramos en una institución donde se dan incapacidades, ¿sí? Y el porcentaje más alto es gente trabajadora, ¿no? Y bueno, vemos de todo, vemos desde el sector salud, lo que son profesores, policías. Entonces, hay ciertas profesiones que tienden a tener mayor problema de su columna, ¿no? O gente que se dedica mucho tiempo a estar, su trabajo es de 100% en una oficina, estar sentado frente a una computadora, ¿no? Muchas veces, y sobre todo, bueno, tenemos ahora la moda, ¿no?, de la obesidad y el sedentarismo, ¿no?, que todo el mundo ya es como un problema, ya es un problema de salud, ¿no?, que todo el mundo dice, no, pues es que la obesidad y el sedentarismo hay que trabajarlo. Pues eso también, esa obesidad y ese sedentarismo también afecta a la columna. ¿Y cuánta gente tenemos que trabaja 8, 9 horas en su oficina sentado sin moverse, llega a casa y no tiene una actividad física? ¿Sí? Y bueno, la obesidad, y salen a comer aquí enfrente a los tacos, a las tortas, y pues me incluyo, ¿no?, porque también luego nos toca, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta para este tipo de problemas. Dentro de las estadísticas, estas estadísticas son muy importantes. Comparé estadísticas dentro de mi hospital, dentro de su hospital, que bueno, más bien el sistema de salud del Instituto de Salud, es impresionante, ¿no? Por el volumen de gente que ustedes manejan.
y comparé otras en Estados Unidos y otras en Asia. Casualmente todas coinciden por porcentajes mínimos, 3, 4 arriba, más o menos 5, en estos porcentajes. Casi todos los países y todas las instituciones, sobre todo aquí en México, creo que me importan, tanto mi institución como el IMSS, tienen la misma estadística, ¿sí? Varía desde más o menos 5, ¿no? Pero esa misma estadística, fíjense qué importante, el 80% de la población presenta dolor lumbar al menos una vez al año, ¿sí? Es altísimo, ¿no? De aquí les puedo decir que yo creo que más del 80% ha tenido una vez dolor de espalda, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos o todo el tiempo parados, ¿sí? O todo el tiempo, o toda la jornada de la consulta externa, que nos aventamos ahí unos 30 o 40 pacientes, o los que están en urgencias, ¿sí? O en procedimientos quirúrgicos, y nos aventamos un buen rato ahí con la espalda lastimada. Y les puedo asegurar que llegan a sus casas y no hacen ejercicio, ¿sí? Llegan a descansar porque no les da tiempo de hacer un ejercicio. Les puedo decir que yo creo que el 5% hace algún tipo de ejercicio después de sus actividades, ¿no? El 80%, ¿sí?, restringe sus actividades sociales o laborales. De este tipo de lesiones vamos a tener un 80% de restricciones. ¿Qué es esto? ¿Sí? El dolor de espalda les va a provocar una limitación física, la que sea, ¿sí? Y el 20% de estos pacientes se va a incapacitar. Y ustedes no me van a dejar mentir, quienes estén en urgencias, les puedo decir que, y más en estos ataques de trauma, les puedo decir que un 80% de sus, bueno, no un 80, probablemente un 70, 60, porque reciben mucha trauma, ¿no? Pero sí reciben mucho dolor de espalda, ¿sí? El 33% tiene entre 7 y 24 visitas al doctor durante un año, ¿sí?, solamente de dolor de espalda. Y el 28% son hospitalizados hasta en 36 ocasiones. ¿Sí? Ahora, échenle números, échenle cuentas. ¿Cuántas veces quienes están en la consulta externa ven pacientes de columna? Y probablemente por el volumen que ustedes manejan no lo ven tan frecuentemente. Pero el paciente es recurrente, ¿sí? Es el mismo paciente, es el mismo paciente, es el mismo paciente, y muchas veces ustedes ven su patología, ven el problema de columna, ven sus radiografías, ven su resonancia, y dicen, no, es que este paciente no es quirúrgico, o sea, ¿cómo lo voy a operar? Y lo regresan a su unidad, ¿sí?, a su unidad de medicina familiar, porque es un paciente que no, pues no es para quitarle el disco, no es como para agarrar y decirle, pues lo voy a instrumentar, le voy a fijar la columna, lo voy a tuesar, le voy a poner no son pacientes candidatos porque su columna es una columna prácticamente, digamos, joven, que tiene probablemente un disco negro, ¿sí?, o un dolor facetario, ¿sí? ¿Y qué nos queda? ¿Sí? Ustedes como nosotros estamos limitados también en su cuadro básico de medicamentos, ¿no? ¿Y qué nos queda ahí? Pues paracetamol, diclofenaco, su cremita, sus suplementos, las indicaciones médicas, y lo mandan, ¿no? Pero es un paciente que les va a regresar otra vez, ¿sí?, por el mismo dolor. Es la tercera causa de atención en los servicios de urgencias después de la enfermedad crónico-degenerativas e infecciones. Esto, bueno, lo tomé de las estadísticas más de mi hospital. Aquí probablemente no encuadra aquí en este hospital, porque ustedes no ven tanto este tipo de patologías crónico-degenerativas. Sí las llegan a ver, pero son derivadas a otras clínicas, ¿no?, sus clínicas periféricas, ¿no? Y menos del 30% son tratados quirúrgicamente. Fíjense qué importante. Y menos del 30% de todo el volumen de pacientes con dolor de espalda son quirúrgicos. Desgraciadamente, como no tenemos un mecanismo adecuado o un protocolo adecuado, o no tenemos, los institutos nos limitan mucho hacia la atención a este tipo de pacientes, no tenemos mucho que ofrecerles. Es por eso nosotros empezamos a manejar este tipo de procedimientos, que son procedimientos de endoscópica láser de mínima invasión. Está indicada sobre todo en hernias de disco,
contenidas, que no te has roto el anillo fibroso, que está contenido, ¿sí? Podemos tener protusiones siempre y cuando no tengamos una ruptura del disco, y en el disco negro, ¿sí? El paciente, desgraciadamente, otro punto que nos topamos mucho, es que si yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Lo voy a operar de la columna. ¿Cuál es la respuesta del paciente? Inmediatamente agarra y nos dice, es que voy a quedar paralítico, doctor. Y me deshace la mentalidad del paciente. Siempre dicen, si me opero de la columna voy a quedar paralítico, ¿no? Es una idea que tienen y siempre pasa, y yo creo que todos que nos enfrentamos al paciente con problemas de columna, inmediatamente les van a decir eso, ¿sí? Es que, y si quedo paralítico, entonces, bueno, ahí va el primer punto, ¿no? Ya uno se les explica y todo, pero al final de cuentas el paciente es muy temeroso a este tipo de procedimientos. Siempre hablar de la columna, la gente es muy temerosa, el paciente no lo acepta y decide mejor no operarse y seguir igual, ¿no? Con su vida, su nivel de vida así, con subidas y bajadas, y nunca estar estable, ¿no? A veces que esté muy mal y tendrá que incapacitarse, a veces que esté muy bien, pero bueno. Entonces, cuando yo le ofrezco al paciente un procedimiento de mínima invasión, donde lo voy a internar un día en la mañana, no lo voy a dormir, le voy a hacer el procedimiento con sedación, con anestesia local, y ese mismo día, después del procedimiento, le voy a mandar a su casa con una mejoría de su dolor, pues probablemente el paciente dice, bueno, pues no suena tan mal, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Y entonces es un poquito más aceptado por el paciente tratar de un procedimiento de este tipo, ¿sí? Vamos a ir viendo las indicaciones y todo. Les decía, es de mínima invasión, ¿sí? Aquí tenemos el equipo, tengo un video para que veamos la técnica quirúrgica. Esto también es importante, hay menor lesión de tejido blando, que es esto, tenemos, en toda la cirugía ortopédica, mayor lesión de los tejidos blandos, más lenta la recuperación del paciente y su rehabilitación. A menor lesión de los tejidos, es mayor la recuperación, y lo vemos en todas, ¿no? Por eso hubo una tendencia a tratar de hacer hasta la trauma mínima invasión. ¿Por qué? Pues porque se veía que la recuperación de los pacientes era mucho más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Y disminuimos infecciones, sangrados, tiempos quirúrgicos. Todo eso nos ayuda con ese tipo de procedimientos. Y pues la cirugía ambulatoria, ¿no? ¿Qué más, no? Que los pacientes lleguen el mismo día se van, y los residentes estarían felices, ¿no? Que llegue el paciente y se va y lo damos de alta el mismo día y no se queda, no tengo que hacer, le hago una nota rápida, no le doy no le hago su ingreso y no lo tengo que notear y no tengo que hacer indicaciones, ¿no? Es un paciente menos, ¿no? Menor costo hospitalario, ¿sí? Aquí lo que va dentro del hospital, ¿sí? Pues disminuimos el uso de anestesias, ¿sí? Una sedación y lidocaína, lo que utilizamos, ¿sí? Tiempos quirúrgicos los acortamos. Acortamos el tiempo quirúrgico y podemos hacer 2 o 3 procedimientos en un turno, ¿sí? Dependiendo también mucho de la experiencia del cirujano que tenga, y también, bueno, del padecimiento y los niveles que se vayan a hacer. Pero en general es un procedimiento rápido, ¿sí? Al paciente no hay que esperar a que el anestesiólogo nos despierte, nos extube, limpie la sala, bla, 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 y que ya perdimos ahí 1 hora y media, ¿no? de anestesia, ¿no? El paciente inmediatamente se despierta, más bien el paciente está despierto, lo volteamos, lo pasamos a su camilla y le pasamos a recuperación, ¿sí? 10-15 minutos de procedimiento. Y menor riesgo quirúrgico, claro, tiene complicaciones, ¿sí? Hay riesgos, como en todas las cirugías. Disminuimos los de la cirugía abierta, ¿sí? Como pueden ser las infecciones, disminuyen un porcentaje, las hemorragias,
el tiempo quirúrgico alargado, que muchas veces el tiempo quirúrgico, si nos vamos más de 3 horas, 4 horas en un procedimiento quirúrgico, en el procedimiento que sea o en la cirugía que sea, sabemos que tenemos un mayor riesgo de infección. Bueno, ¿qué indicaciones vamos a tener para estos pacientes? Lógico, ¿no? Le voy a ofrecer el procedimiento a un paciente que llegue al consultorio, lo vea de primera vez, le vea la resonancia, lo vea con dolor de espalda y le digo, hay que operarlo, no. Hay que darle su protocolo, ¿sí? Le mandamos sus analgésicos, lo que ya platicamos, ¿sí? Y un tratamiento conservador fallido por más de 4 o 6 semanas. Fallido por la razón que sea, ¿no? Muchas veces son fallidos y el porcentaje más alto es porque el paciente no realiza las indicaciones médicas, ¿sí? Porque llega el paciente y pues uno lo mando a que bajara de peso, a que hiciera ejercicio y dejara de sedentarismo, bla, 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 y pues llega el paciente y Luis, ¿y cuánto bajó? No, pues 1 kilo. ¿Cuánto tiempo? Pues en 6 meses. Los pacientes así pues son difíciles de que ellos vayan a mejorar, ¿no? Entonces, cuando podemos ofrecer este tipo de procedimientos, lo que comentaba, hernias de disco contenidas, ¿sí? Que estén contenidas, o una protrusión discal, o los discos negros, ¿sí? También dolor lumbar con dilatación a miembros pélvicos y el síndrome facetario. Acuérdense que un porcentaje muy alto está dado, a mí nos da dolor de la faceta articular, nos da un porcentaje muy alto de dolor lumbar. Y la dejamos pasar, ¿eh? La dejamos pasar, casi no nos fijamos. De hecho, nadie hace pruebas de exploración física para la faceta articular, se van directos al disco. También podemos utilizar este tipo de procedimientos para la faceta articular, se puede hacer una risolisis facetaria con estos equipos. ¿Qué contraindicaciones tiene? Bueno, pues, hernias extruidas o secuestradas, ¿sí? Espondilolistesis o el canal lumbar estrecho. Prácticamente no está indicado. Si ustedes lo hacen en el procedimiento en uno de este tipo de pacientes, no le va a mejorar el paciente. La idea es que nosotros tengamos una rápida recuperación del paciente. Entonces, si ustedes se le ofrecen a este tipo de pacientes con una hernia extruida, pues no le van a mejorar nada. Hay que hacer una cirugía abierta, una espondila, pues hay que fijarla. Un conducto más estrecho, pues hay que liberarlo. ¿Qué complicaciones podemos tener en este tipo de cirugías? Como es una cirugía, digamos que la vamos guiando por fluoroscopía, por eso se pide que el paciente tiene que estar despierto con una sedación, porque el paciente, en el momento en que siente que vamos con la aguja guía, vamos llegando hasta el disco y tocamos la raíz o nos acercamos a la raíz, el paciente inmediatamente va a referir un calambre en la pierna. En ese momento, el paciente nos va a referir, va a dar el grito, ¿no? Y antes de la cirugía, durante el procedimiento, hay que explicar al paciente qué es lo que debemos hacer, y si él siente ese calambre, que nos avise para que nosotros en ese momento tenemos que corregir nuestra guía para evitar una lesión de la raíz. Lesión visceral, ¿sí? Desgraciadamente son agujas. Adelante del disco pues, tenemos abdomen, tenemos vasos y podemos tener una lesión visceral o una lesión vascular. Estos son los riesgos más graves de este padecimiento. Y las infecciones del disco, ¿sí? Una lisitis, ¿sí? Tuve un caso, pero más adelante les voy a platicar de las complicaciones que nosotros hemos tenido y cómo las hemos resuelto, porque no todo es belleza, ¿no? O sea, quisiéramos que todos fueran así, una belleza. No, pero bueno, esa es la experiencia que les quiero compartir para que ustedes vean que también se pueden complicar, pero se pueden resolver esas complicaciones. ¿Y en qué pacientes? Yo les diría que no estuviera indicado, aunque tuvieran un disco negro o una indicación clara de la cirugía, en las que yo les diría, ¿saben qué? Bueno, hay que hacer las reservas de ese caso. La técnica, ¿sí? Es una técnica guiada con fluoroscopía, ¿sí?
la incisión tiene que ser a 8 o a 12 centímetros de la línea media, buscamos nuestra línea media. Este equipo en general es un equipo que viene muy completo. ¿Okay? Ya el equipo por sí solo trae su reglita, trae su peñecito, todo scale, ¿sí? Entonces podemos hacer el cocimiento mucho más fácil sin estar sufriendo de que no tenemos con qué hacer las marcas. Se hace el inicio con una aguja guía, o yo lo que hago con los pacientes, hago una discografía diagnóstica. Eso sí se lo recomiendo, porque muchas veces vemos radiografías, vemos resonancias y hacemos discografía y nos encontramos otra cosa totalmente diferente. Entonces siempre hay que buscar el diagnóstico o corroborar nuestro diagnóstico que estamos viendo en nuestra resonancia, en nuestra radiografía, en nuestra clínica, con una discografía diagnóstica. Hay formas de abordaje, ¿sí? Puede ser, yo normalmente me acostumbré a entrar a 45 grados o sobre hacer una oblicua, una imagen oblicua, pero puede ser lateral y en AP. ¿Sí? Más cómodo, se acostumbran más a la lateral y a la AP. Hacemos nuestra discografía y ya después de hacer discografía hacemos el procedimiento quirúrgico. Hay que identificar el triángulo de cambio. Este es nuestro triángulo de seguridad. Si nosotros sabemos cuál es el triángulo de cambio, nunca nos vamos a equivocar y siempre vamos a entrar ahí. ¿Sí? Y esto no es más que esto. ¿Sí? Esto es el disco, nuestra raíz nerviosa nos hace la parte superior, la base de nuestro cuerpo nos hace la base inferior de nuestro triángulo, y el saco dural nos va a hacer la parte medial. ¿Sí? Aquí es el punto de entrada. ¿Sí? Y si nos ponemos en una oblicua, es mucho más fácil, porque esta región nos la tapa la faceta articular, o sea, nos cubre la faceta articular, y en ese momento no nos vamos a ir al saco dural, vamos a tocar con la faceta articular, y eso quiere decir que tenemos que modificar un poquito nuestra posición. Entonces, hacemos la introducción de la guía. ¿Sí? Yo les recomiendo que para que su discografía sea verdadera, tienen que estar a la mitad de su disco en AP y a la mitad de su disco en la lateral. Esa es la mejor discografía que van a tener. Si no están en esa posición, pueden tener falsos, pueden tener fugas del medio de contraste. Entonces, no les quiero decir, porque se pinta todo y se pierde, ¿no? Entonces, les digo por experiencia, ya me pasó. Entonces, se pinta todo con el medio de contraste y es un relajo. ¿Okay? Entonces, hacemos nuestra discografía, hacemos nuestro diagnóstico y entonces ya metemos nuestra aguja guía, que ahorita más adelante con el video les vamos a enseñar más gráficamente y va a ser más fácil que lo vean. Se introduce la trefina y después el equipo láser. Este equipo láser, hay varios equipos para hacer mínima invasión, ¿no? Hay otros de radiofrecuencia y hay de láser. Antes el láser se empezó a usar y quedó en desuso porque el láser que se usaba quemaba el cartílago articular o el cartílago de las bases, de las plataformas. ¿Y eso qué provocaba? Una distis química. Y entonces, en lugar de que el paciente mejorara, pues, estaba peor. Entonces, quedó en desuso. Y se retomó la técnica usando un láser, que es el láser que utilizan para los urólogos, para los hitos, ¿sí? Que es a base de pulsos. ¿Sí? Eso no quiere decir que no queme, pero con este equipo mejoraba la técnica, porque lo que hace la punta del láser, ¿sí? Que ahorita se los enseña, la punta del láser, esa energía son por pulsos, y el equipo aparte tiene irrigación y succión, y aparte ya con la irrigación baja la temperatura dentro del disco,
Bajando la temperatura vamos a evitar ese tipo de problemas de quemar las plataformas del disco. Tenemos visión directa dentro del disco. Con este equipo trae una cámara, trae un, ¿cómo se llama? La fuente de luz, trae su fuente de luz. Todo eso lo trae dentro de esto, dentro de este equipo. Eso es lo que lo hace más cómodo, porque aparte que yo me aseguro que estoy viendo que estoy en el disco intervertebral, podemos ver la cantidad de disco intervertebral que estamos en núcleo pulposo, que estamos haciendo la microplastía, porque es una microplastía, estamos quemando, estamos haciendo una microplastía de disco, y vemos la cantidad. La técnica quirúrgica realmente dice que hay que quitar el 40% del disco. Yo les digo, ¿y quién me puede decir que yo quité 40%? Para mí es muy subjetivo, ¿no? Yo puedo decir que ya quité 40, pero cada quien de ustedes puede decir, no, yo no, esto no es 40, que para mí es el 20, es muy subjetivo. Yo siempre les recomiendo, se ve el disco, se ve la cantidad y hay que empezar en el momento en que vemos ya un espacio importante que dentro del anillo fibroso, que ya nos deja, que nos permite entrar y salir y que ya vemos un hueco importante, entonces en ese momento yo me salgo. Es muy subjetivo y eso nos va dando pues, la experiencia, ¿no? Entonces les decía, ¿sí?, que el equipo tiene visión directa, los pulsos continuos y podemos hacer visualización facetaria con este mismo equipo. Podemos enviar las imágenes en AP con nuestro fluoroscopio. Nos podemos poner con las guías, nos ponemos otra vez en la faceta articular y le podemos dar unos pulsos en la faceta articular y hacemos una visualización facetaria. Eso es mucho más, y es cómodo, el paciente mejora. Inmediatamente después del procedimiento quirúrgico hay una mejoría, el paciente refiere a la mejoría. Hay veces que dicen, sí, me está choreando, ¿no? Yo también pensé que me choreaban, yo pensé que me estaban haciendo cotorreo, ¿no? Pero hasta que uno lo empieza a hacer, empieza a probar, empieza a tener los casos, ahorita tenemos alrededor de 42 casos en el hospital, la experiencia que tenemos. Les voy a presentar 3 casos que son los más representativos que tengo y los que tenían completos, porque hay los que no estaban completos, pero también no quiero yo aburrirlos presentándoles casos. Los más representativos, es importante pues, que ustedes tengan con sus pacientes, le hagan una escala de EVA y para ver qué tanto dolor tiene el paciente, cómo se presenta antes del procedimiento y después del procedimiento, y usamos mucho la escala de Oswestry también para medir nuestra escala de dolor. La resonancia magnética es importante, sobre todos los pacientes. Tuve un caso en el cual la paciente, tenía mucho dolor, hubo un tiempo que no teníamos el resonador funcionando. Lo que hice fue meterla a quirófano, le hice una discografía y la discografía fue positiva y le hice el procedimiento. Digo, también se vale, ¿no? Cuando no tenemos los recursos o estamos apurando recursos, pues también se vale hacer discografías. Realmente, el uso del equipo no es tan complicado como llegar al disco con una aguja. Eso es lo más difícil del procedimiento. Digamos que si ustedes tienen el entrenamiento y hacen discografías con sus pacientes, ese equipo, ya el hecho de hacer el equipo ya es mecánico, ¿no? Pasa una guía, pasa otra guía, pasa otra guía, pasa otra guía, es el procedimiento con el láser y se acabó el procedimiento. Lo más complicado es llegar a hacer que la guía o la aguja guía llegue al disco. Los casos más complejos que nosotros hemos tenido son de L5S1 y complejos no refiero a que haya sido difícil, que hayan evolucionado más los pacientes, sino el hecho de llegar a nivel de L5S1 es un poco complejo, porque no es como tenemos aquel estadio acá, tenemos que entrar a nivel de L4 y L5 y después guiar la aguja para que caiga el disco de L5S1. Eso es lo que lo hace complejo. Sin embargo, una vez agarrando de la onda y ubicarse
en tercera dimensión, en tiempo y espacio. Eso es lo más importante para hacer este procedimiento. Una vez que ya estamos ubicados ahí, ya las demás van a ser más fáciles. Normalmente las 3, 4 primeras sí se van a perder, pueden decir, ya no llegué. Sí les recomiendo no lo estén picoteando, porque si no van a hacer ahí tarde o temprano van a lesionar la raíz nerviosa. Entonces mejor, si no le atinan, hagan unos 10 intentos, si no llegan, ahí mueren, ¿sí? Los casos más difíciles han sido L5, S1, y hay 3 pacientes en los que literalmente no pude entrar, no pude llegar al disco de L5, S1, y esos pacientes son pacientes, sobre todo masculinos, con cadera chiquita. ¿Sí? Sus caderas son chiquitas, y es que estas ilíacas chiquitas, entonces me cierran los espacios. Entonces, por más que quise llegar, fue imposible. Entonces, cuando yo veo pacientes así, realmente no lo hago. Les indico otro tipo de procedimiento, pero este sí no se lo indico. Bueno, tuvimos ahí un caso de un mal diagnóstico, una espondilolistesis que se vio en la consulta, se vio en la resonancia, un ED5 era un ED4 de 5, llegó a quirófano, lo reviso, veo que es un espóndido, el paciente ya estaba programado, pues ese procedimiento, la paciente mejoró parcialmente, pero no lo hubiéramos querido, y ahorita ya está operada, y ya se hizo una fijación. ¿Okay? De los casos que hemos, de las complicaciones que hemos tenido, tuvimos una infección ya, tuvimos una lisitis, un paciente que no evolucionó, una lisitis bacteriana, fue paciente, 2 pacientes que no pudimos entrar totalmente a la faceta del disco, desde 5S1, y una otra complicación que tuvimos. Bueno, fue un paciente, no supimos si era un paciente simulador, no sabemos, porque después del procedimiento resultó que le dolía todo, estaba muy mal, le dolía la espalda, y lo estudiamos, le hicimos otra vez resonancia, nada, y el paciente seguía mal, al final de cuentas quería incapacitarse, y bueno, muchas veces también aquí en las instituciones nos podemos presentar, se nos presentan este tipo de complicaciones, ¿no? De paciente simulador, que no sabemos hasta cuándo sí hubo una lesión durante el procedimiento, o qué tanto nos está tomando el pelo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, esos son los casos que tenemos. Afortunadamente no hemos tenido lesión visceral, y tampoco hemos tenido lesión vascular, espero que nunca se nos presenten, porque eso sí es una complicación grave, ¿no? Que hay que actuar inmediatamente, sobre todo en la vascular, porque ustedes saben lo que puede ser una lesión vascular. Y visceral, pues, probablemente igual no nos vamos a dar cuenta inmediatamente, pero es un paciente que va a hacer un abdomen agudo al día siguiente, a los 2 días, ¿ok? Este fue nuestro primer caso. Bueno, no es cierto. Este paciente tiene, ahorita les digo, tiene como 3 años operado. Es una paciente femenina, 27 años de edad, ella es secretaria. Tenía un dolor lumbar de edad de evolución, que si radiaba su miembro pélvico derecho, se mejoría el tratamiento. Tenía ya más de 6 meses en rehabilitación, sin mejoría. Su escala de EVA de 7, después de 2, su estrella de 55 puntos, y su resonancia magnética, ¿cómo estaba esto? ¿Sí? Discos negros, ¿sí? Unos abombamientos aquí, ¿sí? ¿Lo vemos? Otra cosa que es importante, si su paciente le refiere dolor radicular, que muchas veces es un dolor radicular, o es un dolor irradiado, o acuérdense que la faceta articular también nos puede dar dolor irradiado hacia el glúteo o hacia el muslo, hacia la parte anterior del muslo. ¿Sí? Es algo que también se nos olvida. Si tienen que entrar de lado, ¿sí? Que les está refiriendo el paciente el dolor radicular, ¿sí? Para que y de ese lado va a disminuir el tamaño del disco, vamos a hacer la microplastía, quitamos esa presión que tiene el disco y con 1 milímetro o 2 milímetros disminuye el tamaño del disco. Con eso es fabuloso para la raíz, para que mejore la sintomatología. ¿Okay? Bueno, este es el caso, se le hizo tenía sus discos negros, ¿sí? Se le hizo el procedimiento de los 2 niveles y
tiene 3 años, 5 meses de evolución. Actualmente la paciente ahorita tiene visitas anuales. La última vez que la vi tenía unos 18 puntos y una EVA de 1. Realmente ella dice que refiere. Y el problema con ella es que si tiene un sobrepeso moderado, pero bueno, ella está encantada con el procedimiento. Otro femenino, creo que tengo son dentro de los pacientes que tenemos, yo creo que tenemos un 70% de femeninos y el resto es masculino. Se presenta más, tengo más casos de mujer. Igual, dolor lumbar crónico, irradiado miocárdico derecho, un EVA de 8, unos UCI 47 puntos. Esta es la resonancia, 3 discos negros. Nada más le trabajé de 3, de 4, de 4, de 5. Todavía no he querido hacer 3 niveles, porque yo no sé, ustedes, también tengo que pensar en la mecánica, en la biomecánica de la columna. ¿Sí? Me quedé pensando, ¿qué pasa si yo le quito 3 discos endoscópicamente al paciente joven? Se nos va a colapsar, ¿no? Le vamos a quitar estabilidad de la vía anterior. Y si le quito 3 niveles, va a ser peor. Entonces, todavía no lo quiero hacer, no lo he pensado hacer, y estoy esperando a que alguien de los que lo hacemos lo haga, para que me diga su experiencia, ¿no? Pero nadie se anima, entonces yo creo que nos vamos a quedar ahí. Tiene 2 años, 2 meses de evolución, ahorita tiene un EVA de 2, un de 10 puntos. Se fijan, son pacientes jóvenes, no tengo pacientes mayores de 50, tengo uno de 50 y tantos, 55 años, pero ahí fuera no tengo más pacientes de edad avanzada. De dolor lumbar irradiado miocárdico izquierdo, EVA de 7, OSMES de 52 puntos, disco negro de L5S1, L5S1 trabajé, 3 años, 8 meses de evolución. ¿Sí? Bueno, esa es la primera generación que salió, estamos apenas con nuestra segunda generación de médicos dedicados acá del curso de columna. Algunos de ellos están aquí con nosotros. Y bueno, esta es la primera generación, el doctor Guzmán, que es el que nos apoya ahí con nosotros. Estamos trabajando juntos ahí en la enseñanza de los doctores. Y les voy a presentar el video. Y ahorita Nils va a hablar un poquito del equipo. ¿Sí? Él es el especialista del producto, y para que así los tecnicismos que necesiten ustedes o que tengan alguna duda o que quieran saber, les puede decir. Este video, con esta técnica la hicimos ahí, punto de clicar en todos tus pacientes trabajaste en las facetas, ¿no? Porque veía que en este caso no tenías un proceso inflamatorio a nivel facetario, ¿no? No. Siempre hago pruebas diagnósticas de faceta articular, y normalmente lo que hago es muchas veces por tiempos quirúrgicos o por hacer un poquito más rápido el procedimiento. A veces que nada más hacemos infiltración de la fluoroscopía en la faceta articular. Difícilmente hago, sí tengo casos a mí que están muy marcados de dolor facetario, pero así yo tengo signos positivos en extensión forzada, inclusión forzada y rotación de la columna. Y me refieren dolor importante, les hacemos la risolisis facetaria. También la risolisis facetaria tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sobre todo en gente que hace ejercicio, pero ¿qué porcentaje de nuestros pacientes son atletas de alto rendimiento? Son muy bajos, ¿no? ¿Pusimos el video?
Sí, bueno. Con el apoyo de aquí de la carta comercial, vamos a hacer este video de un curso que tuvimos. Es la técnica quirúrgica, ¿sí? En este caso, es bajo sedación, ¿sí? El paciente está despierto. Nuestra mejor tecnología transoperatoria es que mueva los pies. Siempre que tengan duda ustedes de que sientan que este es el equipo, vean la flexibilidad que tiene dentro del disco. Aquí marcamos un poquito, marcamos con fluoroscopía el nivel que vamos a trabajar, la guía, la línea media, ¿sí? Marcamos los 10 centímetros, hacemos la, aquí estamos poniendo la lidocaína, es anestesia local. Esta es la aguja para hacer la discografía, es una aguja guía. Ahí se ve el triángulo de cambio, ¿sí? Que les decía. Está muy rápido. El video, la AP. Vean cómo entramos. Ya que estamos dentro del disco, se siente como si fuera una succión, como si chupara la guía, así se siente cuando uno entra dentro del disco. Ese medio de contraste. No se van a confundir con la lidocaína y el medio de contraste. Ya nos pasen. Por eso les recomiendo que pongan aguja, que digas de 20, de 10 y de 5 para que no se confundan. Ahí estamos colocando la guía, la aguja guía, sacamos nuestra aguja de la trefina y ya hicimos la discografía, metamos nuestra guía y vamos a pasar nuestras guías de trabajo, que son la trefina. Esto es importante que lo apretemos bien para que si hacemos una presión no se nos vaya a ir. Ya una vez que estamos ahí en el disco, muchas veces cuando tocan el disco y hacen presión sobre el disco, el paciente refiere dolor. Entonces aquí estamos en el disco, tenemos otra trefina que es la que tiene las puntas, con fibro, el punto rojo, y esa es la que rompe el anillo fibroso. Les recomiendo que no empujen, sino que vayan haciendo un juego con la mano y vayan abriendo sus tejidos, girando, porque si hacen esto, le van a dar una estocada al paciente, se les va a ir las guías. Ahí se hace la colocación de la irrigación. Esa fue una complicación esta del platico. Ahorita que termine les platico de eso. Ahí se hace la colocación del equipo. Tienen ellos una pinza de disco para comprobar que estamos en el disco. Se hace la extracción del disco, no sacan gran cosa, nomás es una descompresión manual. Y se hace se coloca el láser ya colocado. Esta es la imagen que nos dan. Ahí estamos dando unos pulsos. Esos son los pulsos. Y vean cómo se empieza a hacer un boquete. Y se hace un hoyito. Vean, ¿me alcanzan a ver bien? Podemos hacer otra descompresión manual. Sacan su equipo. Siempre antes de sacar el equipo, desconecten la succión. Porque ya me pasó. Si quedó la succión puesta, jalo el equipo de trabajo y saco y chupo la raíz nerviosa y el paciente inmediatamente una radiculopatía. ¿Sabes? Entonces, experiencia, quiten todo. Este es el otro disco, el otro nivel. Prácticamente es lo mismo. Aquí se ve, es una aurícula. Está en la P y la lateral. 5 segundos. Hacemos la discografía. Vean cómo se ve el disco.
Y normal, o sea, hay una clasificación. Cuando se ve una bola de algodón en el centro, ese es un disco sano. Y siempre si les tienen que referir dolor. Si le refieres dolor, cuando hacen la introducción del medio de contraste, eso quiere decir que es un disco enfermo, es un disco que está lesionado. Es la misma técnica. Ahí estamos tocando el anillo fibroso. Sacamos nuestra guía amarilla y metemos nuestra guía roja, que es la que tiene el filo de la punta para romper el anillo fibroso. Que alguien les ayude. Ya hacen la introducción. Vean cómo se hace. Tenemos que hacerlo con movimientos suaves, girando y haciendo eso. Porque si ustedes agarran y lo empujan, pueden tener una lesión. Sí, muy importante el cruscopio. Y un buen técnico que les ayude con la cruscopia. Bueno, si lo cerra uno, ¿no? Déjame salir. ¿Cuántos rayos echa el ingeniero? Hay uno bajando, ¿no? Ah, sí, claro, le vas bajando, pero al principio sí te avientas una buena dosis de las drogas. Es complicación médica eso. Ya vemos cómo otra vez se introduce. Acá en el hospital tenemos una que nuestro monitor es un monitor así chiquito, ¿no? Entonces se ve la imagen muy chiquita. Pero una buena imagen ahí de un artroscopio bueno, yo creo que tenemos mejor imagen. Y es más fácil el procedimiento. Normalmente lo que yo hago es desinfiltro un poquito en el disco y en el trayecto del canal desde que trabajamos, dejo el pomedol con un poquito de lidocaína o ropivacaína para también disminuir el dolor, ¿no? No le dejes mucho donde está la raíz porque le pueden generar no le pasa nada, se le va a quedar una hipoestesia ahí de la raíz nerviosa, ¿no? Pero nada más. ¿Ok?